Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos ahora a enlazarnos con el doctor Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC y, por supuesto, integrante de México Evalúa. Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Leonardo. Pues mira, atento y la verdad preocupado por toda la situación de... Por un lado, tiene razón el presidente en decir que urge regresar a clases, pero la verdad es que cuando uno observa las acciones que está tomando su gobierno para poder caminar hacia esa dirección, inevitablemente hay dudas al respecto. ¿Qué acciones está tomando? Hace unos días, cuando íbamos, que no creo que haya funcionado del todo, digamos, llamado poquito después de las elecciones a que regresaran a clases los alumnos, ¿qué acciones ha tomado el gobierno? ¿Han tenido ocasión de revisar el tema? Y bueno, pues, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo nos deberíamos preparar para volver a clases a finales de agosto? Marco. Mira, tenemos mes y medio que es fundamental para que la SEP afine la estrategia para poder implementar lo que contempla en el calendario escolar. El día de ayer publicábamos en el blog de educación de Nexos un análisis de todos los retos que trae el nuevo ciclo escolar. ¿A qué me refiero? Las mamás, los papás, obviamente los docentes y los alumnos que nos están escuchando. El 30 de agosto se empieza el nuevo ciclo escolar y se dice que en 10 días, entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre, se tendrá el diagnóstico del tamaño del abandono escolar y el tamaño de las afectaciones en los aprendizajes derivados de la pandemia. Y que después, a partir de que se termine ese diagnóstico, hasta el 23 de noviembre, se van a tener que hacer dos cosas de manera simultánea en las aulas. Por un lado, los docentes tratarán de recuperar los aprendizajes que no se alcanzaron en este ciclo escolar que terminaron, y al mismo tiempo se espera comiencen a desarrollar los aprendizajes correspondientes al nuevo ciclo escolar. Todo eso suena muy bien en teoría, en el escritorio, pero cualquier docente que está viviendo y que vivió el ciclo escolar anterior, en donde le dicen vamos eventualmente a tener educación híbrida, es decir, unos en el salón de clases, otros a la distancia, sabe que llevar eso a la práctica es sumamente complejo, sobre todo si el sistema educativo no te da las herramientas para hacerlo. Es relativamente fácil para las escuelas, por ejemplo, casi todas ellas particulares, en donde tienes conectividad y puedes mantener un grupo de alumnos presencial y otros que estén conectados a la distancia. Pero esa no es la realidad, Leonardo, y tú bien lo sabes, de la gran mayoría de las escuelas de nuestro país. Entonces, decir, bueno, en estos 46 días, que es del 30 de agosto al 23 de noviembre, con eso vamos a recuperar todas las afectaciones educativas. Eso, la verdad, por decirlo amablemente, es de sumo optimismo. Estamos viendo, vamos a ver si en este mes y medio pueden lograr capacitar de una vez por todas a nuestros docentes para ayudarles a que tengan herramientas para contener emocionalmente a sus alumnos, que es un aspecto básico, importantísimo, porque ese aspecto emocional que se ha habido afectado por la pandemia tiene un impacto negativo en el aprendizaje. Todo esto requiere dinero que ha brillado por su ausencia en las decisiones presupuestales del gobierno federal. Ahora que está empezando el nuevo secretario de Hacienda, a ver si él, a diferencia de Herrera, logra convencer al presidente de hacer las reasignaciones presupuestales que son necesarias para implementar las políticas educativas de cara a este posible regreso presencial. Y finalmente, obviamente, aparte de lo educativo, hay un aspecto nodal que tú has hablado con las personas especialistas en salud. Si tú quieres preparar las escuelas para el regreso, además de obviamente garantizarles el agua, etcétera, las dos condiciones básicas son, por un lado, ver de qué manera podemos ventilar adecuadamente las aulas, y dos, tener un presupuesto tanto para dotar de cubrebocas a las escuelas menos favorecidas, que pues son muchas lamentablemente en nuestro país, y por el otro lado, necesita sí o sí hacer pruebas aleatorias, incluyendo a los docentes y a los alumnos, para detectar a los casos asintomáticos, de forma tal
que con esas condiciones, aparte de tener una ruta educativa clara, tú empiezas a ganarte la confianza de la comunidad educativa para poder hacer este regreso paulatino y escalonado que urge, sin duda alguna, pero que no se puede llevar a cabo por decreto. Por más que el presidente diga que tiene otros datos y que es un pequeño rebrote, no es un pequeño rebrote lo que estamos viendo. Y todos los especialistas en salud nos están advirtiendo de lo potencialmente contagioso que tiene. Oye, y que el peor momento va a explotar en agosto, Marco. Sin duda alguna. Y por eso, o sea, yo lo comentaba también con otra colega tuya, decía, bueno, a ver, con franqueza, si el presidente se está tomando en serio la educación, uno esperaría las resignaciones presupuestales y la instrucción clarita, tanto a la secretaria Delfina Gómez como a su subsecretaria, por ejemplo, de Educación Básica, que hasta ahorita ha brillado por su ausencia, para decir, estas son las medidas que vamos a hacer para en mes y medio estar lo mejor preparados para el regreso a clases presenciales. Y él, a lo mejor, como muchos miembros de la clase política, no termina de dimensionar los efectos negativos en materia educativa que está produciendo la pandemia. Porque, al final de cuentas, sus hijos van a escuelas privadas. Y eso, pues sí, hace una diferencia completa. Porque en esas escuelas privadas sí es posible hacer esto del modelo híbrido, el tener conectividad y recibir retroalimentación de tus docentes. Pero si el gobierno no ha establecido medidas para poder facilitar ese contacto entre docentes y sus alumnos, si en esas escuelas públicas no hay las condiciones de la buena ventilación de los salones y demás, pues entonces el optimismo presidencial se va por la borda. Y por más que nos diga que tenga otros datos, pues mejor, precisamente, si está tan confiado en los suyos, pues sería el primero en poner el ejemplo, diciendo, ok, porque estoy tan confiado y todo está muy bien hecho, mando a mi hijo a una escuela pública de la educación media superior, claro. Pero no lo hace, ¿verdad? No, y me atiendo en hospitales públicos y nadie tiene por qué distraer dinero porque el derecho a la salud y a la educación está garantizado. Pero bueno, no ocurre eso, Marco, seguiremos pendientes del asunto. Hoy te informo que pedimos a la secretaria para platicar con ella y se han parado en que tenemos veda electoral por el tema de la consulta. Ya me dirás tú que tiene que ver un tema con el otro, ¿no? No, es el pretexto, perdón, pero no se puede ser funcionario avestruz. No cuando tenemos una emergencia del tamaño que estamos enfrentando en materia educativa. Y en ese sentido sí es muy lamentable que la titular de la Secretaría de Educación Pública o la subsecretaria de Educación Básica o el subsecretario de Media Superior o el de Superior no den la cara y le expliquen a la sociedad cuáles son las medidas que están haciendo en coordinación con las autoridades educativas de los estados para realmente crear condiciones que faciliten el regreso, que va a ser poquito a poquito y de manera escalonada a las aulas. Insisto, preguntémosles, rasquémosle dónde estudian muchos de los hijos o de los familiares de esos funcionarios. No son en las escuelas públicas. Y por lo tanto, como no enfrentan en carne propia las consecuencias de sus omisiones, pues es muy fácil poner pretextos para no dar explicaciones a la opinión pública y al mismo tiempo ser optimista de que vas a regresar de manera presencial a la aula. Muy bien, pues Marco, te mando un abrazo, gracias. Gracias como siempre, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.